Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Love Síndrome, donde está Brick basados en el libro. Brick se sienta solo frente a la carpa comiendo arroz. Este ambiente vespertino y sentarse lo hace sentir un poco solo. Algunas tiendas vienen con dos amantes. Brick tragó arroz con fuerza por su garganta, hasta que el cielo comienza a oscurecerse. Brick luego abrió la linterna que había preparado. Se acostó frente a la tienda y mira el cielo. Puedes sonreír al ver muchas estrellas que no es fácil de ver en la capital. Guitarra tenue de cualquier grupo de turistas fuerte, para escuchar haciendo que Brick alivie la sensación de miedo que tiene por dormir solo, porque le tiene miedo a los fantasmas nada menos. Después de cenar, Day estaba solo en la habitación. Una figura fuerte entra y salía de la habitación, tratando de averiguar dónde fue Brick. ¿A dónde fue?, murmuró Day para sí mismo, tratando de mirar alrededor de la habitación, por si hay algo que puede estimular su propia memoria, pero no. Day todavía no puede pensar en nada, hasta tener que caminar al balcón para fumar seguido. Day sacó el teléfono y volvió a marcar a Brick, pero no pudo contactar porque el celular de Brick está apagado. Day miró hacia el cielo y tuvo que suspirar suavemente, porque no importa cómo lo mires, no puedes ver muchas estrellas. El cielo en Bangkok nunca se oscurece, pero las luces brillan intensamente por otras partes. Mientras que Brick, que estaba tendido frente a la tienda estando lleno de innumerables estrellas, pero Brick se sintió un poco solo, tener que dormir y mirar las estrellas así solo. Como era tarde en la noche, el viento se hizo más fuerte y la tienda se sacudió, y Brick yacía en la tienda. Brick tiene todo listo, incluso colchones, almohadas frazadas porque a veces venía con Day. Hace saber a Brick lo que necesita preparar, pero Brick no pensó en preparar ningún utensilio de cocina, porque no puede hacer nada. Y todavía hay una tienda de bienestar. A Brick no le preocupa demasiado la comida. Brick cogió el teléfono vacilante. Un corazón quiere prenderlo para llamar a Nike y preguntar por Day, pero tuvo que decidir dejarlo y no encender la máquina. Te sentirás un poco abrumado hoy, murmuró Brick para sí mismo, antes de intentar obligarme a dormir. Dormir escuchando el sonido del agua. Continuó el sonido de guitarras de otros grupos de turistas. Pronto se quedó dormido. Brick se despertó de nuevo cuando escuchó a la gente hablar. Brick luego se levantó y abrió la tienda, antes de ver a 3 o 4 turistas parados en el mirador del amanecer. El viento seguía soplando, pero no tan fuerte como anoche, pero le hizo sentir un poco de frío. Brick decide salir de la tienda para ver el amanecer. Despierta sin despertador, se dijo Brick, no demasiado alto, porque cada vez que quiere despertarse temprano así, Brick debe usar un despertador o dejar que Day lo despierte. Brick se puso una camisa de manga larga y fue a sentarse al borde de un gran tronco que estaba colocado en 2 pedazos. Joven, ¿puedes tomarme una foto? Una voz llamó desde atrás. Brick se volvió para mirar y vio a un hombre de unos 60 años de pie con una mujer de la misma edad, y los dos miraban a Brick sonriendo. Sí, respondió Brick de inmediato, antes de aceptar la cámara de la mano del tío para sostenerla. Mamá, ven y párate a mi lado rápidamente, llamó el tío a su esposa antes de que su esposa viniera a pararse al lado. Los dos se pararon uno al lado del otro abrazados por la cintura. Brick sonrió ante lo que vio antes de tomar fotos. Al tomar fotografías, envíalas al tío para que verificara primero si están satisfechos o no. Muchas gracias, dijo la tía sonriendo. Está bien, respondió, pensando que ahora no tendría que estar muy solo porque tenía algunas conversaciones con otras personas, incluso si es un poco. ¿Estás aquí solo? El tío te vio desde que armamos la carpa ayer. Tío, también vino ayer, pero llegó un tiempo antes que nosotros. El tío Chung habló casualmente. Ven solo. Y tío y tía, solo ustedes dos, ¿verdad? Respondió con una sonrisa junto con volver a preguntar.